Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 60 en adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Señor, bendiga su palabra. Amén. ¿Tú eres también de esos que al oír las palabras de Jesús vas a razonar carnalmente en tu vida, sin fe, y vas a optar por tomar la misma decisión que tomaron muchos de los discípulos que seguían a Jesús? Al oír estas palabras, dice Jesús, muchos de ellos volvieron atrás. Es como una apostasía no doctrinal, no es por diferencias de lo que pensamos doctrinalmente que volvemos atrás. Es por falta de convicción personal en nuestra vida. Muchas de las personas que vuelven atrás del Evangelio tienen esto como alternativa en su vida porque nunca comenzaron a seguir a Jesús. Vuelven atrás con una alternativa para ellos porque en verdad nunca comenzaron a seguir a Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: yo sé de vosotros quiénes creen y quién me va a entregar. Jesús sabía, en medio de aquella magnitud de discípulos que le seguían, quiénes eran los que no creían. Y también había entre ellos alguno que lo iba a entregar. Estaba hablando claramente de Judas. Aunque Judas a veces hay muchos. No Judas, hay Judas entre los hermanos y hay Judas de aquellos que están dispuestos a vender su primogenitura por un plato de lentejas. Yo a los que hacen eso le digo que te aproveche, querido, el plato de lentejas. Yo no voy a vender mi primogenitura por ninguna cosa, ni de este mundo ni de otro mundo. Porque confío más en la gracia de Dios en mi vida, confío más que es más suculento el menú que Dios va a dar a mi vida que las satisfacciones temporales y pasajeras que el mundo nos ofrece como atracción para aquellos que no están firmes en Cristo en su vida. ¿Qué te digo yo? Que te aproveche, querido. Yo vivo del pan del cielo en mi vida. Cada día. No hay otro alimento más perfecto para mi espíritu, para mi vida personal, que el alimento que viene del cielo. Yo quiero el menú del cielo todos los días en mi vida. Menú de aquí abajo es necesario, sin duda es necesario. Pero el menú que necesita tu alma para no volver atrás, para no tener la alternativa de volver atrás en tu vida, es comer a Cristo en tu vida. ¿Qué decía Jesús? Yo soy el pan de vida. Vamos a leerlo. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 48. Yo soy, dice Jesús, el pan de vida. Estas son las palabras que oyeron los discípulos de Jesús
Personas como tú y como yo, que seguían a Jesús por las palabras que Jesús, de Jesús escuchaban. Jesús era un desconocido. Vivió 30 años en Galilea como carpintero. No se le conoce ninguna construcción de carpintería, como muchos carpinteros que van a pasar a la historia por haber confeccionado grandes y obras ilustres. No. Al contrario, era un hombre sin vida pública, completamente ajeno a la realidad que le rodeaba. En su trabajo, en su gracia, esperando el momento oportuno para manifestarse a su pueblo. Y él salió a predicar el Evangelio, y lo que motivaba a las personas era las palabras de Jesús. Ahora, las palabras de Jesús a unos les son como roca firme donde poner su vida, y dice Santiago que a otros, y dice Pedro que a otros le es piedra de tropiezo. Para este grupo de discípulos de Cristo que le seguían a todas partes, ¿tú te imaginas tener un séquito de 10.000 o 15.000 personas siguiéndote donde tú vas? Eso es el deseo más, el sueño más prodigioso para cualquier soberbio y orgulloso. Que le siguiesen multitudes. A Jesús le seguían multitudes. Ahora él no les devolvía con agasajos su fidelidad, sino que le hablaba el Evangelio. Yo no quiero que me sigas a mí por lo que yo digo. Sería absurdo que tú me siguieses a mí. Yo no predico para que tú me sigas a mí. Yo predico para que tú sigas a Cristo. Amén, hermanos. No a ningún hombre. No predica Miguel para que le sigamos a él. Le seguimos a él porque vemos a Cristo en su vida. Y lo que yo veo de Cristo en su vida, a mí me vale. Ahora es un hombre como nosotros. Y estos discípulos seguían a Jesús. Y al oír las palabras de Jesús, dice la palabra de Dios aquí, que muchos dijeron, dura palabra de oír es esta. Dura palabra de oír es esta, le dijeron. Y el Señor comienza a hablarles. Les habla a los discípulos que tenía más cerca. Y le dice, ¿vosotros también os queréis ir? ¿Acaso os queréis ir también vosotros? ¿Y qué palabras son estas que ofendieron a la incredulidad del corazón de esos discípulos? Porque había dos cosas en los discípulos que Jesús conocía. ¿Recuerdas? Primero, los que no creían y los que le iban a entregar. Esos son los primeros que vuelven atrás. La incredulidad es el primer factor en nuestra vida que nos impide correr la carrera de la salvación y seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es venir al culto. No es escuchar los sermones los domingos y los jueves. Algunos hacen de eso, seguir a Jesús es eso para sus vidas, venir al culto. No, seguir a Jesús no es venir al culto. Seguir a Jesús es que la vida de Dios en ti está forjando en tu interior el deseo de seguir a Jesucristo cada día de tu vida. No eres tú, es Él en ti el que produce eso. ¿Sabes cuántas veces he querido tirar yo la toalla? Sí. No te voy a decir cuántas veces. Desistir de ser lo que soy. Ese es un buen camino cuando el conflicto está en tu propia vida. Desisto de lo que soy para ser aquello que Cristo quiere que sea en él. Ese es el mejor camino. Ahora, los discípulos escuchaban las palabras de Jesús y decían, no, dura palabra es esta. ¿Qué crees que es el Evangelio? Son duras palabras para el pecador. También alivio para el que encuentra perdón y restauración en su vida.
pero son palabras duras para nuestra vida. Duras en el sentido de que son palabras que van contra la carne, que van contra tu egoísmo, que van contra tu naturaleza egoísta, que solo piensa en sí mismo. El Evangelio es eso, en sí mismo. Es buenas nuevas para el pecador que encuentra arrepentimiento en las palabras de Jesús, y también buenas nuevas para ese hombre de pecado que vive en nosotros. Juan 6, 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo os daré para la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Hay dos menús. Primer menú lo dio el Señor a sus hijos en el desierto del Sinaí. Les dio el maná, el cual ellos comieron y murieron. No pudieron entrar en la tierra prometida. El segundo menú que Dios nos da es Cristo. Es Él el que se ofrece a sí mismo en esa cruz para darnos a comer su carne y su sangre. Ambos menús los rechaza el hombre. Ambos menús. Hay muchas personas que están aquí que no creen. En apariencia creen, pero no creen con convicción en su vida personal. Y hay otros que a la menor posibilidad en su vida van a negar a Jesús. ¿Por qué hacemos eso? Porque no creemos. Es nuestra incredulidad la que nos hace mirar atrás. Muchos cristianos viven con el retrovisor en sus ojos. Montas en el auto y siempre están mirando para atrás. No giran la cabeza. Pero la vida cristiana no la puedes vivir con el retrovisor del auto. La vida cristiana es puesto los ojos en Jesús. Es el autor y consumador de la fe. Es lo que Dios dice, no lo que mis ojos ven. Es la palabra de Dios que edifica mi vida. Es la palabra de Dios que alimenta mi espíritu, no lo que veo por el retrovisor para atrás. Muchas personas no pueden seguir a Jesús porque su vida cristiana es un retrovisor. Siempre están mirando para atrás. Y ya tiene que llegar el momento en nuestra vida de que pongamos los ojos en Cristo firmemente en nuestra vida. Amén, hermanos. Firme nuestra vida. Dos menús. Primer menú, los israelitas lo rechazaron. Cuando ellos comenzaron a murmurar en Éxodo capítulo 16 y vieron que habían salido de Egipto y que ahora Dios los había llevado a un desierto inhóspito, cruel, donde no había posibilidad ninguna de poder, subsistir en aquellas condiciones. Y entonces empezaron a quejarse. Empezaron a mirar por el retrovisor de donde Dios les había sacado, pero donde allí eran satisfechas sus necesidades más carnales en su vida. Ellos miraban atrás y tenían como añoranza las ollas donde comían carne,
cómo se saciaban de pan en sus vidas. Tenían cubierto esas cosas en su vida personal, pero eran esclavos de Faraón. Ellos no añoraban la libertad, ellos añoraban volver de nuevo a tener satisfechas sus necesidades personales. Dios no te puede librar de Faraón si tú sigues siendo esclavo de Faraón en tu manera de pensar, querido. Y ante esta murmuración del pueblo de Dios, Éxodo 16, vamos a leer. Y Jehová dijo a Moisés, después de escuchar las murmuraciones de Israel, de escuchar los cuestionamientos a Dios. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué es la vida cristiana, querido? La vida cristiana es salir a recoger el maná cada día en tu vida. Es salir a recoger el pan del cielo. Cuando tú sales cada mañana y el alimento de tu vida es tu comunión con el Señor, es la revelación de la palabra de Dios en tu vida. Es esa comunión íntima y personal que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros, aquellos que estamos en Cristo. ¿Cuántas veces en nuestra vida queremos seguir a Jesús y nuestra vida no está en Cristo? La mayoría de las veces. Para muchos de nosotros, seguir a Jesús solo es posible en esta dimensión. Señor, tú me libraste de las cadenas de esclavitud de Egipto. Rompiste el yugo de Faraón sobre mi vida. No para que ande mirando yo por el espejo de retrovisor mi vida, sino para que ponga mi vida, mis ojos en ti, Señor. Y para recoger el maná diariamente en nuestra vida. Si tú no haces eso en tu vida, volverás atrás. Porque solo con el menú del cielo, solo cuando tú asimilas la palabra de Dios en tu vida, es ahí cuando tú produces firmeza en tus pasos en tu vida personal. ¿Por qué están firmes tus pies sobre la roca? Porque el alimento que sostiene tu vida es la palabra de Dios. Es el maná de cada día. Amén, hermanos. El segundo menú del cielo es el que Jesús le dio a sus discípulos. Le dijo, mira, nuestros padres comieron el maná del cielo, pero al no asimilarlo en su vida, es más, días después se hartaron de ese maná y dijeron, esta harina, estamos ya cansados de ella, danos carne. Y dice aquí la palabra de Dios que Dios le dio codornices, hasta que le salieran por las narices, le dio Dios, casi con una ironía. Y muchas veces no estamos satisfechos, ni aquellos que somos hijos de Dios, del pan que Dios nos da. Al oír estas palabras, muchos volvieron atrás, dice Jesús. ¿Qué palabras son esas? El segundo menú. ¿Cómo vas a vivir tu vida cristiana, querido? ¿Cómo vas a seguir a Jesús en el camino? La única manera es comer el cuerpo, mi carne, dice Jesús, y beber mi sangre. ¿Y cómo podemos hacer eso en nuestra vida? Ese menú que nos es tan difícil de asimilar en nuestra vida. Solo hay un camino para poder asimilar esas verdades en nuestra vida. Es el camino de la cruz. Vuelvo a repetir lo mismo y me vais a ver que parece que ando siempre diciendo lo mismo. Porque solo hay un camino para poder seguir a Cristo. Es tomar tu cruz, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. ¿Qué cruz tomas? Ya dije un día aquí que esa cruz no es tuya. Esa cruz es la cruz de Cristo. Y esa cruz te lleva a la muerte. Igual que a él lo llevó a Getsemaní, a ti te lleva también a tu Getsemaní. Este local de culto, ¿sabes cómo se llama? Getsemaní. Es como el local de culto que teníamos en Vitoria, primer local de reuniones que tuvimos allá. Es el lugar
del encuentro entre el siervo de pecado y esa cruz. ¿Para qué? La única manera de asimilar el cuerpo de Cristo en nuestra vida es comerlo a Él, es permanecer en Él. ¿Cómo te alimentas de Él en tu vida? Permaneciendo en Él, tu vida personal. El lugar donde más cerca vamos a estar de Cristo en nuestra vida es en esa cruz, ahí junto a Él. Cuando nos lleva a morir con Él, en esa atracción gloriosa que significa atraerte a esa cruz donde tú no quieres ir, pero donde Jesús te lleva para poder terminar con el hombre de pecado en tu vida. La vida nueva que habla la Biblia de ella es la vida de la resurrección de Cristo. Cristo estaba muerto en esa cruz y resucitó al tercer día. La vida que Jesús nos da es la vida de su resurrección, la misma vida que tiene Él, porque esa es la vida eterna. Él está ahora sentado a la diestra de Dios en la eternidad, después de haber resucitado de los muertos. Tú y yo llegamos a esa cruz, ¿cómo? ¿Muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Estabas muerto ahí. Y Dios nos da vida. Pero la vida es después de la resurrección, después de la muerte. No puede Dios dar vida sin primero haber muerto el pecador. Señor, yo ya morí, ya dejé lo que hacía antes. Ya mi conducta es otra. Ya he cambiado de pensamiento, de opinión. No. Los cambios externos que a veces simulamos en nuestra vida porque el Evangelio nos toca el corazón, no son suficientes para matar el hombre de pecado, ¿no? Cuando hacemos bautismos y ponemos a las personas que entren en la pileta y los sumergimos debajo del agua, esa inmersión debajo del agua debía de ser permanente, hasta que se ahogue el hombre de pecado. Ahora, eso podía terminar con algunos de nosotros en la cárcel. Ahora, ese milagro lo hace el Señor. ¿Cómo? En esa cruz. Llevándote a morir a ti y a mí. ¿Para qué? Para que Él nos dé la vida de Él. La vida que queremos vivir, la vida nueva que dice la Biblia, es la vida de Él en nosotros. Y esa vida de Él en nosotros nos hace permanecer en Él y alimentarnos de Él, asimilar lo que la palabra de Dios trae para nuestra vida. Siempre recuerdo esa anécdota de un joven en una iglesia evangélica. Él estaba pasando un momento difícil en su juventud. Su padre era uno de los personas más ilustres de la iglesia. Se conocía la Biblia entera, de punto a punto. Y uno de los pastores de la iglesia vio al joven, afligido, con cara larga, triste, y fue. Y le dijo, mira, tú tendrías que hablar con tu papá para que él te dé, la palabra, dirección en tu vida. Y el joven le dice, mira, tú no conoces a mi papá. Mi papá se sabe la Biblia de memoria, de punta a punta, pero él es como un espejo, solo refleja, no asimila nada en su vida. Todo lo que hay en él es conocimiento, letra, pero no hay vida de Dios en él, no hay asimilación de la verdad, de la vivencia de Cristo en su vida. Solo es como un espejo, no asimila nada, refleja mucho, pero no hay vida en él. A veces nuestra vida cristiana es eso. Muchos de los que vuelven atrás son como un espejo. El reflejo es muy agradable, pero no hay asimilación del Evangelio en su vida. No hay una transformación profunda de la vida de la persona. Es que la vida de Cristo no está en él. Hay simulación de la verdad, no experiencia personal en nuestra vida. Y el Evangelio que nos hace poner marcha hacia el cielo y no contramarchas hacia la condenación eterna es para aquellos que viven en Cristo su vida. ¿Tú vives en Cristo tu vida? Pues ese es el camino para no volver atrás.
Volver atrás, de ninguna manera. Marcha atrás, de ninguna manera, Señor. Puesto los ojos en ti, Señor. Aunque las dificultades arrecien a derecha y a izquierda, aunque el mundo piense de manera diferente a la que yo pienso, aunque mis padres piensen de la manera diferente a la que yo pienso, tú eres mi Señor y tú eres el Señor de mi vida. Amén, hermanos. No volver atrás. Los fugitivos del Evangelio, le digo yo, siempre con la mirada en el retrovisor, mirando para atrás, poniendo la vista en lo que está atrás. Y lo que está atrás convence a muchos porque da libertad a la carne. Pero lo que estamos mirando por delante es la cruz que te libera de ti mismo, la cruz que rompe el poder del pecado en tu vida, la cruz que te liberta de tu egoísmo, de esa naturaleza pecaminosa que solo piensa en sí mismo. Dejamos de ser amantes de nuestra propia vida para ser amantes del Señor. Señor, mi amor eres tú, no yo. 2 menús. Hay que salir a recoger el maná todos los días. Este es el maná de este día para ti. Y tú tienes que alimentarte de él. No sirve jugar al juego de la religión en nuestra vida. Eso lo que causa son más deserciones en el ejército, más descalificaciones en aquellos que quieren correr la carrera de la salvación. Y nosotros necesitamos ver a nuestro alrededor personas que están firmes en Cristo. Amén, hermanos. Porque el mundo va a hacer su trabajo de erosión sobre las vidas de las personas, tratando de robarte 2 cosas: la fe y tu confianza en el Señor. Si el diablo logra eso en tu vida, estás perdido. Volverás atrás. ¿Qué dos cosas Jesús vio en aquellos discípulos? Vio que muchos no creían. Y alguno lo iba a entregar. Muchas veces recibimos el Evangelio en nuestra vida con una alegría, con un gozo tan grande. Ah, Señor, qué bueno. Me libraste de mis pecados. Me desembarazo de esta vieja vida llena de horrores y vergüenzas para recibir tu vida nueva. Todo es así y es muy alentador para nuestra vida. ¿Quién nos engancha a una cosa de esas? Todo el mundo quiere recibir a Cristo. Cuando uno es consciente de lo que es Él, esta vida vieja y podrida que tenemos. Ahora, cuando el Señor le pone precio, entonces ahí vemos. Señor, te seguiré a donde quiera que vaya, le decían muchos. A la muerte, si es necesario, a la muerte. Todavía Jesús no le había puesto el precio, como al joven rico. ¿Recuerdas? Vino, se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, ¿de qué manera heredaré la vida eterna? Y Jesús le miró y le dijo: mira, bueno no hay ninguno, solo Dios. Se lo decía porque él se creía bueno, más bueno que otros, porque él conocía la ley, la palabra de Dios, los 10 mandamientos, incluso 5 de ellos o 6 los había guardado desde su juventud. A veces la religión nos juega esta mala pasada. Pensamos que somos mejores que los demás porque guardamos la palabra. No, tú no eres mejor que los demás. Eres igual que los demás. Solo por la gracia de Dios en tu vida dejas de ser lo que eres y puedes creer y obedecer a los mandamientos de Dios en tu vida. Señor, todas estas cosas conozco de tu juventud. ¿Qué le dijo? Una cosa te falta. Ahora, ahí está el precio. El Señor le dijo: muy bien, has llegado hasta ahí. No es fácil llegar hasta ahí. Pero le puso precio. Le dijo: mira, si quieres seguirme, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, no a mí, a los pobres, a los pobres. Y luego ven y sígueme. El Evangelio hasta ahí
Bendito sea Dios. Dios me salva, Dios me perdona, Dios me limpia de pecado, Dios me hace recuperar mi familia, mis afectos, recupero mi dignidad, pero cuando Dios pone el precio, dice, ahí empiezan los problemas en nuestra vida. Siempre hay un punto de resistencia en nuestra vida y Dios va a poner el dedo ahí. Porque si Dios no rompe el poder de eso en tu vida, volverás atrás, como hizo el joven rico. ¿Volvió atrás de qué? De su llamado. ¿Volvió atrás de qué? De las convicciones en las que había creído en toda su vida. Muchos se sorprende uno de que hoy sean cristianos. Dicen que son cristianos, no sé si son o no, porque yo no lo sé. Jesús sí sabía, cuando miraba a las multitudes decía, tú no crees. Tú estás ahí nada más que en medio de la multitud, pero no crees. Y otros le iban a entregar, como Judas. ¿Vender mi primogenitura yo por un plato de lentejas? De ninguna manera. Yo sí, que te aproveche, querido. Come ese plato. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de salirte con la tuya, de decidir por ti mismo y decidir elegir, en vez de la primogenitura del reino de los cielos, elegir tu plato de lentejas. Esto no se predica en las iglesias. Yo quiero predicártelo esta mañana, querido. Porque hay muchas personas a nuestro alrededor y en nuestro corazón que están pensando más en eso que en agradar a Dios en sus vidas. Vuelven atrás, ¿por qué? Porque para ellos tiene más importancia en su vida las cosas vanas y pasajeras que las cosas eternas. Es difícil mirar a la vida eterna cuando estás anclado en esta vida. Yo digo, es imposible romper el poder de la atracción del mundo en nuestra vida y ser llevado al reino de los cielos. Es al revés. Tiene que Dios romper el poder del mundo en nuestra vida para poder ser abducido, llevado a la presencia de Dios. Había una anécdota que contaban muchas veces hace unos años atrás. Decíamos, bueno, el que es sobrepeso va a ser difícil que pueda ser arrebatado. ¿Por qué? Porque pesa mucho. No lo hablo para ofender a nadie, pero cuando estamos obesos de carne, cuando estamos obesos de nosotros mismos, cuando nuestra vida solamente es llevada por la gravedad, que es siempre para abajo, pues estamos en un peligro, querido. Daniel siempre le preguntaba en los cultos a la gente, ¿qué vida es más presente para ti, querido? ¿Esta o aquella? Porque si es esta, volverás atrás. Si es aquella, por la gracia de Dios, te llevará allí un día. Amén. Porque creemos en Él. Creer en Él es el pasaporte para la vida eterna. Creer en Él te llevará ¿a qué? A que el maná que es Cristo sea el maná que recoges todos los días. Yo salgo a recoger el maná cada día en mi vida. A veces me encuentro con las insinuaciones de ese menú barato y en apariencia gustoso, pero que está lleno de muerte. No todo lo que comes lo asimilas. Al baño tenemos que ir todos los días, o casi todos los días. Hay parte que desechas. En la vida cristiana no tenemos intestino para desechar nada. Todo lo que recibes de Cristo lo asimilas y ¿qué produce en nuestra vida? Produce firmeza en la fe. A veces tambaleamos con las situaciones, pero hay un pozo de firmeza en nuestra vida que es la fe que Dios nos ha dado. Cuando Jesús vio a Pedro antes de que él le negara,
en Lucas, le dice, mira, ha venido el diablo y me ha dicho que te va a zarandear. Yo algunas veces a algunos hermanos le he dicho, mira, ha venido el Señor y me ha dicho que el diablo te va a zarandear. Fíjate bien. ¿Cómo es el zarandeo? Una chica. Oh, Juancho, me enamoré. Oh, digo, bueno, menudo problema. Menudo problema va a ser eso. O cualquier otra cuestión donde involucra a tercero. Y entonces ahí Dios prueba nuestra fe. Dios probó la fe del pueblo israelita cuando les dio el maná. Le dijo, os voy a probar en esto, si comes el maná o no. La prueba no era resistir el calor del día. La prueba no era las aflicciones que el desierto generaba. Vivir en el desierto no es fácil. No es como vivir en Lanús. No hay internet, no hay asado, no hay nada, querido. Eres tú y el Señor. No hay otra opción ahí. Dios nos lleva a un desierto, porque este mundo es como un desierto, estéril, árido, que si no fuese regado por las aguas del Jordán, por las aguas del Espíritu Santo, ¿sabe lo que sería esto? Sería imposible vivir aquí. Ahora tú y yo tenemos a Cristo en nuestra vida, que es como ese río de agua viva que hay en nuestro interior. ¿Para qué? Para llevar aguas vivas, salutíferas a las vidas de las personas. Esperanza, gozo, alegría, compasión. En Israel hay un solo río, hay un solo Dios, hay un solo río. Es el único país en el mundo que tiene un solo Dios y un solo río. ¿Por qué? Porque esas son las figuras más auténticas de la fe cristiana. Y son las que producen en nuestra vida ese inmenso gozo y alegría de poder seguir a Cristo en la gracia que Dios nos da. Amén, hermanos. Muchos vuelven atrás. Pedro volvió atrás. Lucas 22, vamos rápido. Versículo 54. Y prendiéndole a Jesús le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Tú crees que mentía Pedro aquí? Él en verdad no conocía a Jesús. Por eso le negó. Porque aquel que conoce a Jesús, que tiene intimidad con él, que se alimenta del maná del cielo en su vida, ese no vuelve atrás. No lo digo por convicción propia, lo digo porque la gracia de Dios trabaja en favor de aquel que confía y espera en él. Y Pedro volvió atrás, sin duda volvió atrás. Cometió errores, como cometemos nosotros. Ahora, para aquel que vive dependiendo de la gracia de Dios en su vida, hay restauración después. El diablo me ha venido para venir a zarandearte, Pedro, pero he rogado que tu fe no falte. Eso fue la diferencia por qué Pedro pudo volver y por qué Judas no. Porque Judas no recibió ninguna palabra de Jesús. Y cuando tú no recibes la palabra de Dios en tu vida, entonces no hay marcha atrás para tu negación de Cristo. Y aquí vemos a Pedro. Llevaron a Jesús junto al sumo sacerdote y lo prendieron, esposado, como un criminal. Y él, dice la palabra de Dios, que le seguía de ¿cómo? De lejos. Ahí está el gran problema en nuestra vida. Nosotros tenemos nuestra distancia de Dios. Dios no tiene distancia con nosotros, nosotros con Él. Él es el que viene a buscarnos a ti y a mí. Tú y yo somos fugitivos desde el jardín del Edén del Señor. Cayeron en pecado nuestros padres. ¿Qué hicieron?
tratar de refugiarse primero en aquellas vestimentas ridículas, hojas de parra, hojas de vid, de lo que quieras, para tratar de cubrir sus vergüenzas. Ellos estaban escondidos detrás de los árboles en el huerto. ¿Por qué? Porque la primera reacción que produce el pecado en nuestra vida es miedo, temor. Y se escondieron, huyeron de Dios. ¿Quién fue a buscarlos? ¿Fue ellos que vinieron? No. Fue Dios el que fue a buscarlos a ellos. Adán, ¿dónde tú estás?, le preguntó. ¿Cómo alguien que es omnisciente, que sabe todo, conoce todo, que sabe tu email, tu Facebook, tú crees que no? Yo no sabré, pero el Señor sí sabe todo eso. Sabe qué escribes en el Facebook, en el WhatsApp, sabes con quién te comunicas, qué conversaciones tienes. Tienes un agente 007 vigilando tu vida todos los días, querido. Yo no sé, y aunque yo supiese, no iba a cambiar nada, porque las cosas son entre tú y el Señor, no entre tú y yo, son entre tú y el Señor. ¿Y qué hacían Adán y Eva en el huerto del Edén? Escondidos, fugitivos. Adán, ¿dónde tú estás? Esa pregunta que le hizo el Señor a Adán no era para que Adán supiese, para que el Señor supiera, no, sino para que Adán supiese dónde estaba. ¿Dónde estás? Ya no estás delante de mí en mi presencia. Vienes a buscar comunión conmigo. Cada atardecer que el Señor venía al huerto, Adán y su esposa venían a esa comunión, a esa intimidad que la Trinidad le ofrecía. Cuando tenemos esa experiencia personal en nuestra vida con el Señor, cada atardecer venimos a la presencia de Dios porque Él viene a estar con nosotros. Amén, hermanos. Tómalo así de literal. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos se escondieron, pues son fugitivos. Fugitivos de la gracia. Se sentían indignos, pecadores. ¿Qué hicieron? Cosieron hojas para cubrir. ¿Qué hizo el Señor? Mató un animal y cubrió con sus pieles sus vidas. Él mató el animal y construyó los pieles, las trajes para sus vidas. Eso es pura gracia. Y Pedro estaba allí, delante de Jesús, a distancia, como muchas veces está nuestra vida. Nosotros tenemos al Señor a control remoto. Ping, damos a control, entramos en la presencia de Dios. Nos desconectamos, clic, hacemos nuestra vida. ¿Tú piensas que eso puede funcionar? No funciona. Nosotros no podemos hacer excursiones los fines de semana a la iglesia. No. Nosotros tenemos que vivir cada día delante de Dios. Amén, hermanos. Excursiones nos sirven. Vivencias personales diarias. Allí en lo que haces, en lo que vives. ¿Qué hizo Pedro? Tenía frío y no se le ocurrió otra feliz idea que calentarse al fuego de sus enemigos. Una de las maneras que tenemos de volver atrás es cuando empezamos a dar pasos en contra de nuestra propia conciencia. ¿Qué hizo Pedro? Calentarse al fuego de sus enemigos. Cuando tú pierdes el calor de Dios y buscas el calor del mundo en tu vida, ahí empiezan los peligros en nuestra vida. Yo no necesito el calor del mundo para sentirme satisfecho. Yo necesito la conciencia clara en mi vida de que Dios me ama, de que Dios es un Dios fiel en mi vida y de que a pesar de que pueda cometer errores, pisar la bola o cualquier otro conflicto en mi vida, sé que el Señor estará ahí para levantar mi vida. Amén, hermanos. A veces nos apesadumbra mucho saber que hemos fallado. Yo te pregunto con sinceridad, ¿tú crees que Dios tiene alguna expectativa contigo? Te pregunto, ¿tú crees? Yo me miro a mí mismo, no a ti, me miro a mí. ¿Tú crees, Juancho, que Dios tiene alguna expectativa contigo? No tiene ninguna. Él ya sabe cómo soy. Ya sabe que le voy a fallar. Soy como Pedro. Lo que sí tengo claro es que Dios es un Dios que restaura.
que sana las vidas y que no está tan preocupado por la performance de nuestra vida. ¿Cuántos resultados tenemos como cristianos? No. Dios lo que le interesa de tu vida es tu comunión con Él. Y si fallas, Dios en ti va a hacer lo posible para que dejes de hacer eso que haces y hagas aquello que Dios quiere en tu vida. Amén, hermanos. ¿Tú crees que Dios está decepcionado de ti? Algunos viven con esa carga, con ese peso, como estaba Pedro. Pedro, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A la muerte, a la muerte. Y ahí vemos cómo Pedro, una vez más, el Señor le tiene que mostrar que este evangelio no se puede vivir por ti mismo, tú solo. No es porque aprendes lecciones preciosas de la Biblia que Dios va a cambiar tu vida. Me sé de memoria la parábola del hijo pródigo. Bueno, pues bendito sea Dios. Pero eso no va a cambiar y transformar tu vida. Tu vida la va a transformar y cambiar tu experiencia diaria con el Señor, tu comunión íntima, personal con el Señor en tu vida, que no es que te tienes que meter en un convento a contemplar la divinidad de Dios, no. Tienes que vivir con la conciencia de que Dios vive en ti. Amén, hermanos. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. No tiene conciencia de sí mismo, tiene conciencia ¿de qué? De que la vida de Dios es más importante que su propia vida. Para mí el morir, ¿qué decía Pablo? Es ganancia. Su propia vida no tenía más que el valor que la vida tiene. Tiene mucho valor, sin duda, para Dios. Pero el valor que Pablo daba a su propia vida era la vida de Cristo, en Él. ¿Qué valoras más en tu vida? ¿Tu propia vida o a Cristo? Porque si valoras más tu vida, que dice la palabra de Dios, el que quiere salvar su vida, vuelve atrás, la perderá. En cambio, el que da su vida por causa de mí, ¿y dónde das tu vida por causa de Jesús? Primer sitio, la cruz. Señor, ahí es donde comienza todo. Y después, tu vida en mí, nueva que recibo, es la que me lleva a dar mi vida cada día de forma generosa y absoluta. No renegando que hoy tengo que hacer las cosas, sino gozándome en que aquello que hago es como consecuencia de que esa vida en mí está trabajando en favor de los que están conmigo. Amén, hermanos. Pedro volvió atrás. Decía, no lo conozco. Y en verdad tenía razón. No conocemos al Señor y le queremos seguir. Y eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Tú tendrás que descubrirlo. Yo lo descubrí hace algunos años atrás. El límite es corto. El Evangelio no lo puedes vivir tú. Es Cristo en ti el que te hace vivir el Evangelio de Él. No eres tú. Claro, sí, claro que eres tú, pero eres tú bajo la influencia de la gracia y el poder de Dios en tu vida. 2 Timoteo 4:9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí vemos a Demas, compañero de Pablo, al cual Pablo escribe a Timoteo y le dice, mi tristeza es tan grande que Demas se ha marchado amando este mundo presente más que el mundo venidero. Muchas veces ese es el conflicto en nuestra vida. Somos amantes de dos mujeres. Amamos a Dios y nunca terminamos de dejar de amar al mundo. Dice la palabra de Dios que no se puede servir a dos señores. Si sirves a uno, despreciarás al otro. Entonces, cuando hay ese conflicto en nuestra vida, siempre sale perdiendo tú.
Porque si tú no tienes el amor de Cristo en tu vida, te abrazarás al amor de este mundo. Y si tú amas a este mundo, dice que el amor del Padre no está en ti. Luego, de ambas maneras, el que pierde eres tú, soy yo. Y demás, no sabemos por qué, aunque yo tengo alguna ligera idea de cuál fue el problema de Demas, de por qué amó más este mundo presente que el mundo venidero. Y en 2 Timoteo, en el capítulo 2, vamos a leerlo, versículos del 1 en adelante, Pablo, de nuevo, sin nombrar a Demas, pero habla de Demas. Por lo menos eso es lo que el Señor me ha dicho a mí esta mañana. Habla aquí de Demas. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Muchos de los que sirven al Señor no lo hacen en la gracia, lo hacen en los méritos, en el mérito. Una de las formas que tenemos de volver atrás del llamado de Dios en nuestra vida es que esa vida que tú eliges es una vida del camino del mérito. Buscas que solo por tu esfuerzo y tu trabajo recibir compensaciones de Dios en tu vida. ¿Por qué sirves al Señor? Porque Dios tiene bendiciones para mi vida. Pero Dios no te va a bendecir porque tú hagas esto o hagas lo otro. Dios te bendice porque te ama. ¿Quieres llevarlo a un punto más profundo todavía? Mayordomo infiel. No, mayordomo, el mayordomo al que Jesús llama. Y le dice, mira, tú eres mi mayordomo, cuando vengas a casa me sirves, no te sirves a ti mismo, vienes y me sirves a mí, pones la comida, haces lo que tienes que hacer, y después de todo eso, haz después otra cosa. Muchas veces el siervo inútil es una difícil conquista en nuestra vida. Porque el siervo inútil, ¿qué dice la palabra de Dios? Después de hacer todo lo que tenía que hacer, tuvo tiempo para resolver sus cuestiones personales. Pero no es el 80%, es el 100%. Tú dime de los que estamos aquí que decimos que somos siervos inútiles. Bueno, ese título nos lo ponemos fácil, pero no somos tan inútiles, porque nosotros no hacemos el 100%. ¿Hacemos cuánto? Y hay que ver cuánto hacemos. Después de haberlo hecho todo, después, dice, o sea, el 100% de nuestra responsabilidad, de nuestro trabajo, después entonces. Ahora, hasta para ser siervo inútil necesitas la gracia de Dios. O sea que somos inútiles aún con la ayuda de la gracia de Dios en nuestra vida, porque sin eso es imposible. Amén, hermanos. 2 Timoteo capítulo 1. Esfuérzate en la gracia. Hay dos caminos, camino de la gracia, camino del mérito. Demas era uno que había elegido el camino del mérito, no el camino de la gracia. ¿Cómo te puedes esforzar en la gracia? Pues es esforzarte en la gracia que Dios nos da para hacer aquello que Él quiere que hagamos. Yo no corro una carrera contrarreloj con el Señor para ver cuánto hago más para recibir más de Él. No, yo ya cambié de chip hace mucho tiempo de eso. Espero que la gracia de Dios me dé oportunidad para hacer mucho más de lo que yo puedo hacer por mí mismo. Porque en la gracia, amigo, está los resultados fehacientes de nuestra vida. Amén, hermanos. Más que en el mérito. El mérito, ¿qué pasa? El mérito cansa. Es cansativo. El mérito, cuando no obtiene los resultados que busca, ¿qué hace? Desiste. No me hicieron pastor. 20 años en la iglesia, no me han hecho ni diácono. Con todo mi esfuerzo, con todo mi trabajo, nadie ve mi renuncia, Y claro, has elegido el camino del mérito. El camino del mérito es difícil, querido. Siempre va alguien mejor que tú, que ocupe tu lugar. ¿Camino de la gracia cuál es? El descanso en el Señor. Es Dios que nos deja hacer en su gracia aquello que la gracia nos permite hacer. Amén, hermanos.
Yo por lo menos lo veo así. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo pensaba, digo, ¿esto le está hablando a Timoteo? No, está hablando de Demas. Hay personas que no quieren sufrir. Una de las causas para las cuales muchos vuelven atrás es porque no quieren sufrir. Siempre usando contramedidas en su vida cristiana para evitar el sufrimiento. Las contramedidas los usan los submarinos para cuando le lanzan algún torpedo que va directo para hundir el barco, esas contramedidas lo que hacen es distraer al torpedo a ver si evita la colisión con el submarino. Y la vida cristiana para muchos es contramedidas continuamente. ¿Sabe lo que significa eso? Fuegos artificiales, por aquí y por allá. ¿Para qué? Para evitar lo inevitable en nuestra vida. La vida cristiana tiene un grado de sufrimiento. Y si no lo sabías, yo te lo quiero decir esta mañana. No se sufre por causa de Cristo, se sufre porque esta vida es insufrible si no estuviese Cristo en nosotros. Vivir en esta vida aquí solo por causa de la gracia de Dios. Si no, pedirle al Señor partir lo antes posible. Eso es lo que Pablo decía. No sé cuál es más importante, si partir con el Señor o quedarme entre vosotros. Cuando él ve las multitudes y ve todo aquello que Dios le puede permitir hacer a través de Pablo, dice, no, mejor es quedarme aquí por causa de mis hermanos. Muchas veces tenemos el deseo de partir. Normalmente es cuando las cosas nos aprietan mucho. Decimos, Señor, llévame ya. No, no te va a llevar el Señor ya. Todavía tienes una labor que hacer aquí en la abajo. Y el sufrimiento nos roba el gozo, la fe en nuestra vida. Pensamos que no merecemos eso. Ya hemos sufrido mucho, como no sé qué, como no sé cuánto. Y tratamos de evitar en nuestra vida el sufrimiento. Contramedidas cristianas. Siempre tratando de evitar, eludir que el torpedo pegue en el submarino. Pero el torpedo tiene que pegar en el submarino para quebrar nuestra estructura, para ponernos en debilidad en nuestra vida y que nos pongamos delante de Dios. ¿Para qué? Para depender de Él. Queremos vivir en la vida cristiana sin la dependencia de Dios. Yo no te digo que hagas eso. No vas a lograr nada. Solo la gracia de Dios en nuestra vida nos permite que este sufrimiento que vamos a padecer por causa de Cristo, por causa del Evangelio, para muchos es un motivo de gozo y alegría en su vida. Bendito Dios, sufrir por ti. Claro, cuando uno lo mira de forma en nuestra vida diaria, no anhelamos eso. Ahora el Señor nos dice, el que quiere vivir piadosamente, amigo, que piense que hay aflicciones que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Amén. Quizá Demas era uno de los que no querían sufrir. No habla de Demas, pero dijo, no, basta. Es insufrible la situación con este hermano. Uy, ahí tengo tanto para decirte. Los mayores problemas en nuestra vida no los tenemos con el pastor, los tenemos con los hermanos. La convivencia se hace tan difícil. No queremos sufrir. De ninguna manera. Y a veces es insufrible la convivencia entre nosotros. No digo que sea una cosa que... Pero a veces excede nuestra capacidad de gracia para poder sobrellevar las dificultades en nuestra convivencia diaria. Una de las cosas que más uno puede... notar que la vida ha sido cambiada y transformada cuando deja de pelearse con los demás. ¿Eso te pasa a ti? Si te peleas mucho, mal asunto. Si cada día te vas peleando menos con los que están contigo, hay menos desavenencias, desencuentros, conflictos, ofensas.
Este es un capítulo, el de las ofensas es un capítulo aparte. Dice la palabra de Dios que todos ofendemos o de palabra o de hecho. Tú subsanas tus ofensas con los demás. Una de las maneras de hacer tropezar a los que están con nosotros. ¿Y por qué te vas de la iglesia? Ah, porque encontré un hermano que me pone el zapato en el cuello todo el día. Me mira mal. No le gusto. Tiene algo contra mí. ¿Tú sabes de eso? Hay mucho de eso. No somos capaces de tener contramedidas del espíritu en nuestra vida para resolver esas cosas. Y andamos tirando siempre torpedos a la línea de flotación de nuestro hermano. ¿Ves? Te pillé. Resbalaste. Te vi entrar en aquel lugar. Hablaste con no sé quién. En fin, es todo un capítulo largo. Versículo 4, y termino aquí. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Este podía ser Demas también, que se enredó en los negocios de esta vida. Uno comienza a enredarse en los negocios de aquí abajo coqueteando. Una llamada telefónica, un WhatsApp, alguien que te ofrece alguna opción, una cara angelical que te escribe, ¿verdad? Y el diablo tiene sus maneras de forjar en nosotros la no dependencia de Dios y la sugestión para quedarte, no sé qué palabra voy a usar, pero bueno, ya buscaré alguna, abobado, embobado con las cosas que el mundo te ofrece. Juancho, me ofrecieron, no sé, voy a decir una cosa que pasó hace unos años atrás. ¿Qué haces ahora, hermano? ¿Cómo te va la vida? Muy bien. ¿Y qué haces? No, estoy vendiendo comida para perros. Digo, bueno, es una manera de ganarse la vida. Mejor que robar. Ahora, Dios no te había dado mucho más que eso. Has cambiado tu primogenitura y te has ido a comer un plato de lentejas. Y que te aproveche, querido. Yo como el pan del cielo todos los días. Más rico, más abundante. Y Demas, como a veces pasa en nuestra vida, se enredó en los negocios de la vida. Y el que se enreda en los negocios de esta vida y no está firme en el Señor, está en peligro. ¿El peligro cuál es? El peligro es empezar a amar más este mundo presente que el mundo que está por venir. Y ahí comienzan los conflictos en nuestra vida. Y este hermano que venía a la iglesia, ¿y por qué no viene más? Y se fue al mundo. No, nunca salió del mundo. Venía a la iglesia, pero estaba en el mundo igual. Esa es una gran diferencia. ¿Y este dónde está? No sé. Se acabó haciendo no sé qué, no sé cuándo. ¿Y cómo pasó eso? Demas amó más este mundo presente. La única alternativa para él era abandonar. Abandonar al Señor. En la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque dejó de hacer aquello que era el propósito de Dios en su vida para hacer, sabe Dios qué, con su vida personal. Termino en un texto más solo. Aquí está. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Esta es una palabra de ánimo para ti esta mañana. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís de los que hay en mí. Qué hermosas palabras de Pablo, para cada uno de nosotros.
de ese hombre incansable, luchador, que no solamente bregó en su vida por ser el testimonio para los que estaban con él, sino aun en medio de las pruebas y las dificultades más difíciles en su vida, que están tan lejos de lo que tú y yo sufrimos, él anima con ese gozo y esa convicción de aquel que para él el vivir es ganancia. El vivir a Cristo en su vida, el morir es ganancia y el vivir es más ganancia todavía para su vida personal. Qué hermoso es ver que las convicciones de fe en nuestra vida son las que nos mantienen firmes en el Señor. Un consejo: nunca vuelvas atrás de tus convicciones, ni nunca vuelvas atrás del amor a tus hermanos. Antes mejor decirle: Señor, ponme una rueda de molino de piedra en el pescuezo y tírame en el río de la Plata. No digo en el riachuelo porque capaz de resucitar, pero ahí en el río de la Plata. ¿Para qué? Para no negar mi fe, para no negar mi llamado, para no negar a Cristo en mi vida. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Volver atrás, ni para tomar carrerilla, no sé si se entiende esa expresión, ni un paso atrás, ni para decir agarro más impulso, no, ya tienes el impulso del Espíritu Santo, no necesitas. Tu vida no es una vida que miras por el espejo retrovisor, tu vida es una mira que la miras en Cristo, hoy a sus pies, rendido, hoy en su gracia, bendecido, hoy en su poder, vencedor. Pero siempre miramos nuestra vida en Cristo. Si la miras a través de ti mismo, decepción y decepción. Miremosla a través del Señor y el Señor nos dará la victoria en nuestra vida. Amén, hermanos. Ponte de pie si vamos a orar juntos esta mañana. Y como decía Pablo, espero poder oír de vosotros que andáis dignamente delante del Señor y proclamando este evangelio. No sé si será aquí con nosotros, pero que eso sea así en tu vida, si ese es el propósito de Dios. Si es con nosotros, pues bendito sea Dios. Y si es en otro lugar, que sea conforme al llamado de Dios en tu vida. Amén. Firmes siempre en el Señor. No por imposición, sino por convicción en nuestra vida. Porque creemos en Jesucristo. Porque hemos creído en el pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida, dice Jesús. Qué hermoso es servir al Señor. Y vivir no de las recompensas que Él nos da. Que esos son cosas graciosas que Dios nos da, sino que Él es lo más importante en nuestra vida. Amén, hermanos.